En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 7 en punto de la mañana y ya nos acompaña acá en el set de las entrevistas Emilián Cando, él es abogado de libre ejercicio. Está aquí para hacer un breve análisis de lo que pasa en el país. ¿Qué tal? Qué gusto tener acá. Buenos días. Buenos días, don Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa. ¿Cuál es la lectura que usted le da lo que acaba de decir el presidente de la República en torno a los decretos ejecutivos 110 y 111 que prácticamente ponen en un estado de guerra en el Ecuador para combatir a la delincuencia organizada en el Ecuador? ¿Qué lectura le da usted, abogado? Bueno, el estado de excepción es un mecanismo que puede ayudar a proteger a la población en ciertas situaciones de emergencia, pero no es ni el mejor mecanismo en este caso para tratar de solucionar el problema. Yo creo que tenemos que hacer solucionar el problema del narcotráfico que está afectando a la población. El estado de guerra, lastimosamente, desde mi punto de vista, no es el más idóneo ni el más eficaz. Debemos tener en cuenta que el estado de guerra se plantea cuando existe un grupo armado dentro de la población que provoca un conflicto interno, que es un grupo beligerante. Los grupos beligerantes tienen que cumplir dentro, digamos, del derecho con algunos requisitos, por ejemplo, tener un orden jerárquico, tener una ocupación dentro del territorio nacional, una ocupación definida, y tener por finalidad tomar el poder del país. Eso sucedía, por ejemplo, si vemos con el hermano país de Colombia, sucedía con las FARC, ¿no? Claro. Trataban de tomar el poder. Sin embargo, en este caso son grupos delincuenciales que no tienen esas finalidades. En consecuencia, no es eficaz plantear el estado de guerra. Sí, podrá parecer que ahora sí las Fuerzas Armadas nos van a proteger en las calles, pero no da solución al problema. Estos grupos delincuenciales, ¿qué es lo que hacen? Se mimetizan dentro de la sociedad. No tienen un territorio definido. Se retraen y luego de algún tiempo, cuando pase ya la emergencia, vuelven nuevamente a emerger, a salir y a hacer de las suyas. Entonces no hay una solución, digámoslo así, definitiva, o no puede ayudar en mucho, digamos, que las Fuerzas Armadas los traten como un grupo beligerante. No, a más del marketing, digámoslo así, o al más de que la gente pueda sentirse protegida, queda meramente en una sensación, porque no hay una solución al problema. Definitivamente no lo existe. ¿Y cuál sería entonces una salida al problema que se genera ahora mismo en el Ecuador en torno a los temas de la inseguridad, por ejemplo, en las cárceles del país, lo que está pasando? ¿Cuál sería una solución a esto? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que no hay soluciones a corto plazo. Necesitamos soluciones menos improvisadas. Por ejemplo, la construcción de las cárceles de máxima seguridad, una de ellas que se va a hacer en Pastaza, es una de esas soluciones. Pero la mayor solución de todas es tratar de asfixiar económicamente al narcotráfico. Entonces, ahí vienen ya soluciones incluso dentro del crimen transnacional. Por ejemplo, en este caso, el control de las transacciones dentro del sistema financiero nacional para evitar el lavado de dinero, que yo creo en este caso es el problema mayor. Abogado, voy a dar lectura a algunas informaciones que se dieron hoy la noche del día de ayer, y retomo la información de algunos colegas que nos envían aquí directamente para que usted haga un análisis de lo que pasa realmente en el país. Por ejemplo, se señala, y esto es a las 22:38, nos dicen que hicieron detonar un artefacto explosivo en la unidad de Policía Nacional ubicada al sur de Quito. Asimismo, señala acá que 13 integrantes de una agrupación criminal, los Tigrones, por el delito de terrorismo a las bandas, regresó con armas de grueso calibre. Lo que dice acá también, una cámara de seguridad logra captar el instante en que el terrorista enciende la mecha para dinamitar un explosivo en la unidad policial al sur de la ciudad de Quito. Asimismo dice, fuerte balacera en la cárcel de Esmeraldas, esto ya es a las 23:11 de la noche.
Señalan también que la unidad de policía comunitaria de El Blanqueado, ubicado en Quitumbe, al sur de Quito, fue atacada por terroristas con artefactos explosivos. Señala acá también que en el Coca, por ejemplo, locales comerciales preliminares informan de heridos sin datos hasta el momento. Hay otros datos también que señalan sobre en Mocache, en la provincia de Los Ríos. Dice que hay un convoy militar que está resguardando la localidad por la presencia de personas de dudosa procedencia. Y así continúa en los chats lo que ha pasado en la noche de hoy. Entonces, ¿cómo podemos señalar de que realmente en el Ecuador no hay bandas bien organizadas y en algunos momentos hasta con un armamento de grueso calibre? Claro, efectivamente existen esas bandas, pero no son grupos beligerantes. Lo que usted acaba de dar lectura son cosas que suceden todos los días. No necesitamos declararles la guerra a ellos para poder, digamos, actuar en contra de ese tipo de actividades ilícitas que cumplen las bandas delictivas. A través del estado de excepción podían ya salir las Fuerzas Armadas, no podían actuar en este caso. Sin embargo, como digo, no es una solución inmediata. No podemos encontrar una solución inmediata a través de un estado de excepción. Necesitamos implementar, y en este caso sí obtener, o que el gobierno deba ganar el apoyo popular, porque sí necesitamos, digámoslo así, medidas a más largo plazo. Con esto no podemos concluir, digamos, la lucha en contra de la delincuencia. Es algo que sucede todos los días. Esto todos los días lo estamos viendo en las cárceles y lo estamos viendo durante los últimos meses. En consecuencia, pues, yo considero que con las medidas que ha estado tomando el gobierno no vamos a encontrar una solución. No vamos a encontrar una solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque necesitamos mayores medidas emprendidas por parte del gobierno. Sin embargo, el gobierno de Noboa señala de que han habido gobiernos tibios anteriormente y que ahora se están poniendo las cosas más fuertes por lo que ha pasado y lo que vive pasando el país. En este contexto, entonces, abogado, ¿cuáles son las salidas? Y reitero en esto, ¿cuáles serían las salidas que un Estado debe aplicar para contrarrestar todas estas bandas? Y mire usted cómo hay una serie de aprendidos, detenidos y muertes. A ver, las bandas que operan aquí no son más que, digamos, instrumentos, herramientas de organismos del crimen internacional. Los capos de la mafia, los narcotraficantes mayores, ni siquiera están en el país. Así que yo creo que dar bala, empezar por ahí, por dar bala, no va a solucionar el problema. Porque los narcotraficantes manejan grandes sumas de dinero y de eso se sirve para pagar a sus milicianos o digamos a las personas que hacen el trabajo de calle. Y claro, si matamos a 100, mañana aparecerán otros 100. En este país hay cientos de miles de jóvenes que viven en la pobreza, que están en situación de desempleo, que no tienen otra solución más que enrolarse dentro de las filas del crimen organizado. En consecuencia, el problema de dar bala es que sí podemos decir que nos sentimos un poco más seguros, pero no va a solucionar el problema. Entonces vienen otro tipo de actividades que sí tiene que hacer el gobierno. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos un problema de lavado de activos. Yo creo que si muchos se dan cuenta y ven a su alrededor, por lo menos todos conocemos a alguien que lava dinero. Y eso es un gran problema que se da incluso dentro del microlavado. Y eso es lo que está haciendo que estas organizaciones tengan financiamiento y puedan seguir actuando aquí en el país. El Ecuador es un país dolarizado que favorece al lavado de dinero y tiene poca bancarización y poco control por parte de los organismos. Existen muchas personas, por ejemplo, digamos, empresas de bienes raíces, que lavan dinero flagrantemente y ni la Fiscalía, ni la UAFE, ni el SRI sabe cómo detectar que estas personas están cometiendo este tipo de actividades ilícitas. Entonces, desde ahí tiene que venir un fortalecimiento, en primer lugar, de la inteligencia, de la contrainteligencia y también el fortalecimiento
de la UAFE y el fortalecimiento, digamos, de ciertas actividades que puede cumplir el SRI a través de cruce de información, que no se puede hacer. El Ecuador es un país que está poco bancarizado. Muy pocas personas, la gran mayoría de los ecuatorianos no utiliza el sistema financiero nacional, y eso es importante. El gobierno tiene que promover eso precisamente para evitar las transacciones ilícitas que se dan por fuera del sistema financiero nacional. Es una serie de actividades que no requiere improvisación. Más allá de un estado de excepción, necesitamos una política pública clara en torno a ello. Y lastimosamente, el presidente Noboa no lo ha hecho público. No sabemos cuál es la política clara para poder controlar, en este caso, este tipo de actividades ilícitas. Eso sería importante que lo determine y lo diga, bueno, para controlar el lavado de activos, para controlar el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de este tipo de actividades ilícitas, hemos estado realizando tales o tenemos tal programa que lo vamos a aplicar, que lastimosamente eso es ausente. ¿No absorbe todo esto que usted señala en las preguntas que está proponiendo el presidente Noboa a los ecuatorianos y que ahora están en la Corte Constitucional? Bueno, habrá que preguntar cuáles son esas preguntas, ¿no? Porque el viceministro de Gobierno ha indicado que ha presentado algunas preguntas, pero la Corte Constitucional ha dicho que no, ¿no? Claro que existen algunas preguntas, digámoslo así, que tratan de digamos, protegernos frente al crimen internacional. Por ejemplo, ahora dicen que van a plantear nuevamente la posibilidad de enviar a los Estados Unidos o al país al que se requiera a los delincuentes. Perfecto, está bien, pero eso no lo soluciona el problema. No soluciona el problema de enviar a las personas que están involucradas, porque como ya he dicho, los jefes de estos grupos criminales no están en el país, están fuera del país. Entonces, en poco soluciones el problema. Lo que necesitamos es un programa económico para hacer el control del financiamiento de estas actividades. Y eso está fuera del ahora referéndum, anteriormente el plebiscito que intentaba hacer el gobierno nacional, están todavía fuera de ellos. Entendemos pues que el gobierno está dando palos de ciego y que no tiene un plan determinado, no sabe cómo solucionar ese problema. Preocupaba lo que usted dice, que estos hechos pasan todos los días y de hecho que se ve en las ciudades más grandes lo que está pasando, incluso aquí mismo, lo que pasa acá en la provincia de Morona, Santiago. Ahora, estamos en un estado de excepción que dura, según el decreto 110, 60 días, pero ¿qué es lo que pasará luego que se termine este estado de excepción en el país? ¿Volverán las cosas a lo que ha estado o habría tomado de referencia algo mismo este tema? Es muy probable que vuelvan las cosas al estado anterior. Vamos a volver quizás y probablemente al mismo estilo del señor Lasso, ¿no? Estado de excepción tras estado de excepción, con lo cual no se soluciona nada. Ya hemos visto los estados de excepción. Es una película repetida el estado de excepción. Eso no lo soluciona nada si no tenemos, digamos, un programa a largo plazo. Y el presidente Noboa no lo ha dicho. Ha dicho, bueno, vamos a dar bala. Los vamos a considerar a ellos como grupos hostiles dentro del territorio nacional. Eso implica que pueden utilizar, digamos, la fuerza, en este caso, disparar a matar, ¿no? Pueden utilizar la fuerza militar, pero no soluciona el problema. Estos grupos están mimetizados dentro de la sociedad. Simple y llanamente ellos se replegan y luego de los 60 días vuelven a salir. Ese es el problema, ese es el juego del gato y el ratón que hemos estado viviendo durante los últimos meses. El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno del señor Lasso y nuevamente se vuelve a tomar esa receta. Necesitamos un plan claro y no lo ha presentado el presidente de la República. Entonces, claro, el estado de excepción se va a mantener, sí, muy probablemente durante los 60 días. Cumple con los estándares de la Corte Constitucional, es decir, que se haya identificado cuál es la causal del estado de excepción, que se haya dado un test de proporcionalidad, es decir, que la medida sea legítima, que se cumpla con el criterio de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad en el sentido estricto, cumple con sus requisitos dentro del plano jurídico. Pero esta es una herramienta que podría servirnos, digamos, para aplicar un plan que ya tuviera anteriormente el presidente de la República. Pero como no hay ese plan, vamos a volver a los estados de excepción que no solucionan nada. Lastimosamente, en este caso, yo veo que el estado de excepción y declarar el estado de guerra dentro del territorio nacional son soluciones parches, son soluciones en teoría temporales, van a aplacar un poco a los delincuentes, sí, van a hacer que ellos se replieguen dentro de la sociedad, sí, pero no van a solucionar el problema. Pero el presidente Noboa dice que tiene un plan denominado Fénix. ¿Usted cree que se ha iniciado ya entonces con esto?
Sí, pero entendemos, a ver, el Plan Fénix puede tener, digamos, cuestiones que no puedan ser divulgadas. Entendemos que existan cuestiones que no puedan ser divulgadas, claro, pero hay otras cuestiones que sí deberían ser divulgadas precisamente para obtener el apoyo de la sociedad y saber hacia dónde vamos. No entiendo yo, no sabemos si existe ese Plan Fénix, digámosle y demos el beneficio de la duda, digamos de que existe ese Plan Fénix, pero ¿cuáles son las medidas que ellos van a tomar, digamos, dentro del sistema financiero para evitar que se siga financiando estos grupos? Claro. No se ha indicado. Y eso no debería ser ningún secreto de Estado, ¿sí? Decir, bueno, vamos a promover la bancarización de la sociedad. Existen sociedades similares a las ecuatorianas que están altamente bancarizadas y por eso precisamente es que no hay ese lavado de activos, o se puede detectar el lavado de activos, y por eso es precisamente que allá a las organizaciones en países como por ejemplo como Perú o como Chile, en donde hay una alta bancarización, ese tipo de actividades criminales no se dan, porque es muy difícil que puedan obtener el dinero. Entonces eso es importante, eso sería importante por parte del gobierno, determinar y decirnos, develar a la sociedad para que tengamos conocimiento hacia dónde vamos, porque hasta ahora de lo que sabemos que no vamos a ir muy lejos. ¿No hay un rumbo cierto del presidente Noboa en el tema de la seguridad como lo ofreció en la campaña? Así es, hay mucha improvisación. Lo hemos estado viendo y hay improvisación. A tal punto que hasta incluso los grandes narcotraficantes como Fito saben qué es lo que se decide dentro de los consejos de seguridad. Porque en el Consejo de Seguridad se decidió que se le iba a cambiar, se le iba a remover. Imagínate. ¿Y cómo es que dentro de ese grupo donde están altos funcionarios del Estado, supuestamente ellos no deberían divulgar su información porque hacen un juramento de no divulgar su información, se llega a enterar el señor Fito de que le van a mover y decide salir? El 25 de diciembre se sabe que salió este señor por la puerta grande del centro en donde estaba detenido. Él no salió por otro lugar que por la puerta por donde se ingresa. Se sabe que ese día inclusive él había recibido una orden de hacerse un tratamiento médico, sale del centro de reclusión y quien ingresa es otra persona distinta a este señor Fito. Entonces aquí hay incluso, digamos, en este caso, quienes manejan más de información que el presidente de la República probablemente sean estas personas, ¿no? Los delincuentes. Son las 7:18, leo por aquí unos mensajes que nos han llegado a ver qué dicen nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook Live. Y por aquí dice que, Edgar Merchán dice, la delincuencia está ocupando casi todo el territorio nacional. No se puede circular por la noche, causan terror, dice, quemando sicariatos, extorsiones, carros y gasolineras quemadas, tienen secuestrados a guías y policías, tienen nexos con fiscales, jueces y políticos, quieren controlar el país. Si estos delitos no son suficientes para que se considere una guerra, entonces, ¿qué otros requisitos debe haber? La guerra no solo es con balas, la guerra es también asfixiar económicamente a los narcos, reforzar la seguridad, entre otros. ¿Qué dice usted frente a este mensaje? Sí, precisamente es eso, ¿no? Tenemos que evitar que ellos puedan actuar libremente, tenemos que cortar esas salidas. El endurecimiento de las penas tampoco es la solución. Ajá. A través de la experiencia, digamos, en otros planos o en otros países, se ha determinado que el endurecimiento de las penas no termina finalmente solucionando el problema. Tenemos, por ejemplo, el caso del garantismo en Italia, ¿no? Italia fue uno de los países en el siglo XX con mayor índices de muertes, con mayor índice de delincuencia. Tenemos incluso dentro de la cultura popular, ¿no? la película del Padrino, que hace referencia, ¿no? a los gángsters que existían en el siglo XX y que causaban conmoción en los Estados Unidos, y todos ellos tenían procedencia de Sicilia, en Italia, ¿no? En Italia existió un movimiento que era el garantismo, ¿no? Que trataba de evitar que se endurezcan las penas y más bien dar garantías sociales, digamos, o dar salidas sociales. Y resulta ser que Italia a final de los años 80 era uno de los países con mayor número de muertes
violentas a nivel mundial. Y sin endurecer las penas, sin, digamos, dar bala, sino con otro tipo de actitudes, garantizando los derechos de las personas, se logró salir, y hoy en día, pues Italia es un país del primer mundo, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos endurecer las penas, o dar plomo, o dar bala, o matar, o salir a disparar a estos grupos, ¿no? Sino que necesitamos otro tipo de formas de actuar más inteligentes. Leo otro mensaje de don Gregorio Rivadeneira, dice: tenemos que ser claros, señor periodista, dice, tiene que haber soluciones sociales y también el Estado debe actuar con firmeza contra estos grupos que actúan al margen de la ley. No va a ser fácil, el costo es altísimo. Como católicos oremos por nuestro Ecuador, dice. John Alfonso Sigüenza dice lo siguiente: importante apreciación del abogado. El Plan Fénix no está sustentado en un proyecto, nunca fue enviado a ninguna institución donde los ecuatorianos debemos conocer, y mucho más, no sabemos las cantidades de dinero que el gobierno va a utilizar en dicho plan. Vamos a seguir con la misma cantaleta, al igual que gobiernos anteriores con sus estados de excepción. Don Efraín Aguayo dice lo siguiente: aquí en Macas ya están los vacunadores, extorsionadores, que es una forma de robar en pequeñas o grandes cantidades. Ellos también están armados, no se puede permitir que nos vayan acorralando los delincuentes. Necesitamos reformas a las leyes, endurecimiento de las penas, para que los delincuentes no puedan salir al otro día de estar presos y seguir extorsionando, dice don Efraín Aguayo. Rafael Chacha dice lo siguiente: excelente exposición del panelista con conocimiento técnico y jurídico. Por supuesto, dice, el problema no terminará si no se toca a las cabezas de las mafias, incluido las institucionales, que permiten el crecimiento de las actividades ilícitas. Verdaderas políticas públicas permitirán superar el conflicto social, dice este mensaje. Nando Rivadeneira dice: derechos humanos a criminales, conociendo lo que hacen, es solapar a estos delincuentes. ¿Qué dice, abogado? Bueno, necesariamente sí, el país, digamos, debe actuar con contundencia. El Estado tiene que actuar con fuerza en contra de estos grupos. No se quiere decir que, pues, no hay que dar la cara y actuar con fortaleza frente a estos grupos, sino que a la par que se actúa con fortaleza, también se tiene que actuar con inteligencia. Que lo contrario, lo que vamos a provocar es un conflicto social. Y el conflicto social no nos favorece, ¿no? Necesitamos actuar con inteligencia a través de un programa económico. Un programa económico que cambie las circunstancias del país. Y habíamos indicado que aquí se mueven fuertes cantidades de dinero que sirven precisamente para pagar a los jueces. Entonces, no nos sirve de nada si, por ejemplo, se paga a un juez para que salga libre un delincuente. No sirve de nada tener una pena dura, porque el delincuente no lo va a cumplir. Hemos visto recientemente, por ejemplo, que 3 delincuentes convictos, uno de ellos que tenía una condena por asesinato, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y Daniel Salcedo, que actualmente está prófugo por el caso Metástasis, utilizaron los servicios de un mismo juez, del abogado Bani Molina, me parece que era juez en Manabí, para poder eludir una pena. Lo mismo que hizo Fito, poder salir de la cárcel sin cumplir la condena que debía haber cumplido, y así lo hicieron. Ahora, ¿cómo hacen para que un juez haga ese tipo de actividades? Porque el juez, se entiende, tiene pues un buen sueldo, ¿no?, dentro de la función judicial. ¿Cómo se hace para que un juez decida incluso salir, digamos, de la función judicial a través de una destitución, a través de dinero? Y el dinero se lo hace moviéndolo irregularmente dentro del sistema financiero nacional, dentro de la economía nacional. Entonces, para eso necesitamos evitar, digamos, cerrar estas posibilidades. Y para ello necesitamos un control estricto por parte de unidades, digamos, como el SRI, por ejemplo, de la UAFE, la actuación de la Fiscalía, y para ello necesitamos cumplir con ciertos programas, como por ejemplo la bancarización, ¿sí?, para que la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana esté bancarizada,
que se promueva, digamos, los pagos a través de medios electrónicos, como por ejemplo a través de transferencias, ya no hacer depósitos, ya no mover dinero en efectivo, y tratar de esa manera, digamos, de tener un control sobre las actividades financieras. En este caso, pues podemos cerrar esa posibilidad de financiamiento. Entonces, sí necesitamos un plan en ese sentido. Claro, dar bala podría creerse que es una solución. Actuar con contundencia, se debe actuar con contundencia, pero si no actuamos inteligentemente, esto no nos va a servir de nada. Vamos a volver nuevamente a los estados de excepción sin tener una solución. Leo estos dos mensajes y finalizamos. 7:25 minutos, dice Wilson Barriga, dice, buenos días, al tiempo hay que dar tiempo. Veo que la delincuencia ataca, pero también veamos lo que está haciendo el gobierno, solo vemos lo negativo. Poco a poco, miren la historia de El Salvador, así empezó Bukele, con enfrentamientos, muertes, y ahora tienen buenas respuestas, buenas respuestas, con mucho respeto. No es fácil combatir, no nos adelantemos, tenemos ayuda internacional, esperemos, pidamos a Dios que nos ilumine y pongamos nuestro apoyo, todos los ecuatorianos, por nuestra patria. Carmita Ortiz dice, buenos días, que el señor abogado sea claro, ¿qué tipo de estrategias sugiere usted? Bueno, ya había manifestado, ¿no? El caso de Bukele es un caso diferente, hay que saber apreciar las diferencias. Ajá. En El Salvador no tienen el problema del crimen transnacional. Son pandillas. Las pandillas que han venido dándose durante muchos años allá, durante décadas han venido formándose, es un problema muy distinto al que tienen acá. El problema que tenemos en el Ecuador es el crimen internacional, que está ya asentado. No es que han llegado hace unos 5 años, están desde inicios de los años 2000, están aquí el crimen internacional asentado e incluso formando parte de la policía. Hay miembros de la policía que forman parte de este crimen internacional, miembros de las Fuerzas Armadas y miembros incluso de las altas esferas del gobierno. Entonces, eso es mucho más complicado. Claro, a Bukele se le hizo fácil buscar a las personas que tenían tatuajes, consideradas como parte de las maras, llevarles presos y mantenerles allá bajo, digamos, órdenes de detención. Sí, en ese caso sí, estaba muy fácil hacerlo. Aquí es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y por eso necesitamos, digamos, contar con una estrategia mucho más compleja que la que planteó Bukele en El Salvador. Ana Delgado dice, buenos días, una exposición con conocimiento de causa por parte del abogado, pero por algo se debe comenzar y de esta manera frenar la delincuencia y hacer el camino para llegar a los cabecillas, dice. Efraín Aguayo reitera en su mensaje, dice, los ciberladrones también existen, no olvidemos que también roban virtualmente nuestras cuentas bancarias, ni ahí existe seguridad. Don Henry Rivadeneira dice, lamentablemente la única solución para que los delincuentes no sigan haciendo de las suyas es aplicar este sistema que el gobierno ha adoptado. Y les hago una pregunta, ¿ustedes se han fijado que han desaparecido los pordioseros extranjeros de las esquinas? Y esto pasa siempre que hay estos líos, dice don Henry. Y la parte final, abogado, gracias por estar aquí en la radio Voz de Lupano compartiendo estos puntos de vista y criterios a los ciudadanos, que obviamente serán ellos los que saquen sus propias conclusiones. Y la parte final. Bueno, en primer lugar agradecer por darme este espacio, poder comunicar las ideas. Yo creo que dentro de una sociedad democrática el flujo, digamos, de ideas es importante y discutir este tipo de temas, sí. Claro. Entendemos que existe un estado de excepción, tenemos otros que apoyar al gobierno, eso es parte, digamos, de la democracia. Sin embargo, sí debemos ver los puntos ciegos del gobierno y tratar de armar una construcción, una conversación, construir una conversación en torno a estos temas, porque mucho me temo que a través de los estados de excepción no vamos a solucionar nada. Y eso ya lo hemos visto, es una película repetida, y necesitamos plantear nuevas estrategias. El gobierno tiene que buscar formas más inteligentes de pelear en contra de estos grupos que son, como ya he manifestado, internacionales, y que no se van a quedar en la mera, digamos, en la mera guerra de balas, digámoslo así. Eso, quienes salen lastimosamente a las calles a hacer este tipo de actividades, como hemos visto, por ejemplo, en el canal TC, lo que sucedió, la mayoría de ellos fueron menores de edad, fueron chicos menores de edad
que no tenían, yo creo, ni siquiera idea de de la gravedad de lo que estaban haciendo. Claro. ¿Sí? Y eso, a final de cuentas, pues pelear en contra de estos muchachos que sí deberían ser reformados, deberían ir a la cárcel por lo que hicieron, sí, hay que actuar con contundencia, pero pelear en contra de ellos no tiene ningún sentido. Tenemos que pelear en contra de las mafias, y las mafias no están en el país, y para eso tenemos que buscar otros mecanismos. Gracias al abogado Emilián Cando por estar aquí en el segmento de las entrevistas de la Radio Voz de Lupano. Finalizo con este mensaje que dice Nelson Amador: buen día, muy buena entrevista. Si bien ya sabemos o entendemos cuáles son los problemas, ¿cuáles serían las sugerencias como parte de las soluciones? ¿Qué recomendaciones podría dar para el Cantón Morona y la provincia? Ya lo había señalado aquí el abogado. Un gusto tenerlo acá. Gracias. Gracias a usted.